menudo me preguntan si las enfermedades reumáticas son reversibles. Cuando hablamos de enfermedades reumáticas estamos hablando de artrosis, de artritis, de poliartritis reumatoide, de espondilartritis, de lupus, de osteoporosis, de osteopenia, etc. Todas estas enfermedades que provocan mucho dolor y degradación en el aparato locomotor, los huesos, los tejidos conectivos, las articulaciones, van a sufrir como un deterioro cada vez más grande que provoca que no podemos movernos como antes y que hay una verdadera degradación que paraliza el paciente cada vez más. Entonces, si estas enfermedades son reversibles, la respuesta es un gran sí. Pero si padeces de una de estas enfermedades, un momento dado va a tener que confrontarte a una importante decisión en tu vida. Vas a tener que elegir entre los tratamientos convencionales y el proceso de sanación natural, porque no podemos realmente hacer los dos juntos, es uno o el otro, porque los tratamientos convencionales al final son extremadamente tóxicos y sí es cierto que quitan el dolor y pueden aliviar por un pequeño tiempo, no son una solución. Ellos nunca te van a permitir realmente sanar. Ellos están bien para las personas que no tienen la capacidad de cambiar sus hábitos, que no son capaces de tener una disciplina, porque es cierto que el proceso de sanación natural es muy exigente. Cuando la persona no tiene esta conciencia, que no está lista para poder realizar cambios en su alimentación, empezar a mover su cuerpo a pesar del dolor, exponerse al sol, caminar, etc., tomar plantas medicinales. Entonces, yo entiendo perfectamente que la vía alopática sea la adecuada y gracias a Dios existe para estos pacientes, pero tienes absolutamente que informarte sobre los efectos secundarios de los medicamentos, drogas que son utilizadas en caso de enfermedades reumáticas, porque todos estos antidolores, antiinflamatorios, inmunosupresores, metrotexato, etcétera, inyecciones que prometen quitar el dolor y devolver la flexibilidad, en realidad lo único que hacen es suprimir síntomas, pero no sanan de ninguna manera y tienen efectos secundarios hasta mortales. Entiéndalo, son tóxicos, son productos químicos, medicamentos tóxicos. ¿Ves dónde se ubica la importante decisión que tienes que tomar? Y hay que respetar, yo creo, todos los pacientes en sus decisiones. Pero existe esta otra opción, de cual no nos hablan, no nos educan los gobiernos sobre esta extraordinaria técnica de sanación, de cual les voy a hablar ahora. No les hablan de esto porque vivimos en un sistema que tiene un sistema médico que es basado en el tratamiento y en intereses financieros. Y lo que te propongo es de realizar tu propio proceso de sanación que consiste en sanarte a ti misma, estudiando la información que yo comparto en mis páginas para poder comprender cómo proceder. Entonces, aquí es un resumen. Vas a tener que empezar a buscar en mis páginas para saber cómo a fondo realizar estos cambios. Ahora te voy a explicar de manera sintética. Y empieza, obviamente, por la alimentación. Debes adoptar una alimentación obligatoriamente antiinflamatoria,
porque por lo general, cuando llegamos al punto de tener una enfermedad reumática, es porque hemos comido de una manera inadecuada para nuestra fisiología. Comidas que todo el mundo come, que el sistema propone, que venden por toda parte, pero que no son adaptadas para nuestra especie, para el ser humano, y que cuando las vamos a comer a largo plazo, pues inflaman. Y estas comidas son todos los cereales, sobre todo los que contienen gluten, los productos animales, sobre todo cuando son comidos todos los días en exceso, los aceites, sin excepción, también los alimentos procesados, una alimentación que no limpia, que no detoxifica nunca el interior del cuerpo, desprovista de frutas en abundancia, una alimentación desprovista de vegetales crudos, que son los dos tipos de alimentos que realmente permiten limpiar el interior del cuerpo. Entonces la carga de ácidos, todos tipos de ácidos a nivel interno empieza a crecer sutilmente, y con la edad el sistema eliminatorio de las personas disminuye, entramos en estado de agotamiento suprarrenal y la carga empieza a manifestarse en forma de síntoma y a agredir. Por su alto nivel de acidez empieza a agredir los huesos, las articulaciones, los tejidos conectivos, las fascias que dejan de moverse, que se endurecen y que no permiten ya detoxificar el organismo. ¿Entiendes? El estrés también es un componente muy predominante en este tipo de enfermedades, y son enfermedades que requieren un conocimiento mínimo de cómo atender las necesidades básicas de nuestro cuerpo todos los días, porque al final son el resultado de un descuido de las necesidades básicas de nuestro cuerpo. Hemos creído que podíamos vivir como se nos daba la gana, o sin respetar la regla de la vida, la regla de Dios, y que nunca nos iba a pasar nada, o cruzábamos los dedos para que no nos pasara nunca nada, pero no ha funcionado. Entonces, una alimentación que contenga cada vez más frutas, comidas bien combinadas, un solo tipo a la vez, siempre sobre estómago vacío, tiene que haber frutas, porque son las frutas que permiten eliminar estos ácidos, desechos, toxinas que te provocan dolor, y de sacarlo de tu organismo, de tu sistema linfático. Tiene que haber jugos de vegetales en abundancia, ensaladas con vegetales ricos al paladar de manera natural, sin ser transformado. Intentamos evitar todos tipos de aceite cuando realizamos lo que llamamos la detoxificación, que es lo que vamos a hacer, porque los aceites son antidetoxificatorios, ellos congestionan. Queremos dejar de congestionar del todo. Puede haber en un primer tiempo, sobre todo, abundantes vegetales, de preferencia cocido al vapor, vegetales en sopa. Evita las papas y la solonácea. Puedes buscar en mi página cuáles son las solonáceas, que son algunos alimentos, plantas que contienen solanina y que pueden incrementar fuertemente los dolores en personas reumáticas, no necesariamente del todo, pero hay muchos pacientes reumáticos que van a sentir más dolor cuando comen tomate, chile, papas, uchuva, y hay algunos más. Evitar los productos animales sería lo idóneo, no comerlos. Y si realmente sientes que no puedes, que todavía a nivel de tu conciencia no estás listo o lista para esto, puedes incluir 2 huevos al vapor, cocido 4 minutos 30 segundos en el vapor,
o pescado de calidad al vapor, pero intenta no comerlos todos los días, 1, 2, 3 veces a la semana máximo, para realmente permitir que el cuerpo entre en modo detoxificación. Esto es el tipo de alimentación que queremos. Puede haber algo de fruto seco, de semilla, pero sin exceso. ¿De acuerdo? Este es el tipo de alimentación antiinflamatoria, alcalinizante, como decimos, que permite empezar a una primera etapa de detoxificación. Si quieres acelerar la detoxificación, entonces busca en mi página todos los artículos relativos a detoxificación para saber cómo proceder. Sabes, en el pasado los hospitales estaban todos dotados de un lugar para tomar el sol y todos los pacientes artríticos tenían que ponerse al sol porque el sol actúa de múltiples formas que son difíciles de cuantificar para regular la inflamación, activar los fenómenos de detoxificación, recargar el sistema nervioso. Porque sabes, cuando hay enfermedad reumática, la mayoría de las veces la persona está en estado de agotamiento. Al principio puede ser que cuando te expones al sol te inflames. Por esto es importante exponerse de forma progresiva, sintiendo, entrando en contacto con tu sentir, ¿no? Tu cuerpo te manifiesta cuando te puedes exponer y a cuál intensidad de sol tu cuerpo puede exponerse, y cuando sientes que hay una cierta incomodidad en tu interior o en la piel, tiene que retirarte. Como los animales, si los observas, los vas a ver que se exponen, luego van a la sombra, se exponen y vas a la sombra. Te darás cuenta que mientras más practica esto, pues vas a desarrollar un bronceado que es el protector solar que Dios ha diseñado para nosotros, y vas a sentir que te puedes exponer cada vez más. Es normal cuando un cuerpo está en estado de inflamación, de no poder exponerse mucho, de empezar a quemarse. Es no por culpa del sol, sino es por culpa de la cantidad de ácidos, de carga tóxica que estos pacientes tienen a nivel interno y que hacen simplemente reacción con el sol. Pero mientras más vas a detoxificar, te vas a dar cuenta que es más fácil exponerte al sol. Puedes beber mucha agua para diluir estos ácidos. Entonces hay esta técnica extraordinaria que no debes dejar de hacer, que se llama los drenajes por el frío. Hablé mucho de ella en los artículos, en vídeos de YouTube, y con la lupa en mi perfil puedes encontrar todo lo relacionado a esta técnica que se llama los drenaje por el frío. En síntesis, queremos aplicar un frescor en el entrepierna, y lo podemos hacer con un tipo de toalla sanitaria así, como estas toallas sanitarias que se llaman Yokul. Puede ser otra marca porque no se encuentran en todos los países. Uno pone un pequeño forro, un calcetín alrededor. Esta toalla sanitaria tiene que ser congelada y la colocamos en la ropa interior. Si no tienes esto, puedes hacerlo también con una botellita de agua plástica que llenas de agua y que pones a congelar, o con este tipo de envase, ¿verdad? Era un champú, lo vacié y lo llené de agua, se congela, se pone el calcetín, y esto lo ponemos tanto en hombres como en mujeres en la ropa interior. Cuando se descongela hay que cambiarlo por otro y practicar esta técnica alrededor de 12 horas o más horas todos los días. Es una técnica que es médica al origen. Es repertoriada en la enciclopedia del doctor Adrian Vander, que practicaba los drenajes por el frío desde los años 50, 1950, sobre una cantidad enorme de pacientes.
Y es una técnica que va a permitir que tus fascias vuelvan a moverse. Y estos tejidos conectivos que son las fascias son extremadamente importantes cuando estamos hablando de reumas, porque su flexibilidad es indispensable y el hecho de que se vuelvan a activar de nuevo para ejercer esta especie de fenómeno de detoxificación dentro de nosotros. Esta técnica de los drenajes por el frío es una técnica de detoxificación pasiva que puede literalmente quitarte el dolor, puede ayudarte a sentirte más relajado, te va a permitir sacar con mucho más facilidad los ácidos, las toxinas que te hacen, que te duele tanto en tu interior. Hay algunas recomendaciones con ella. Si tú tienes alguna prótesis, alguna varilla, algún clavo, si tienes un stent, algunos objetos médicos dentro de tu cuerpo, no se puede hacer muy frío, hay que hacerlo muy suave, de preferencia con un tipo de toalla así, o las 36,6 es otro tipo de toalla que venden desde Francia, que no es muy frío y que permite que no sean expulsados estos objetos médicos dentro de tu cuerpo, porque es una técnica que jala enormemente sobre todo lo que es extraño al cuerpo, tantas toxinas, ácido como objeto médico. Si no tienes nada de eso, no importa, entonces lo puedes hacer un poquito más frío, pero no te vaya a resfriar. No hay necesidad de que los drenajes estén muy fríos para que funcionen, excepto si a ti te gusta, si vives en un país muy caliente, como aquí, puedes hacerlo un poquito más frío, pero con una temperatura levemente fresca es suficiente. Cuanto a las plantas medicinales que tenemos que utilizar en caso de proceso de sanación para enfermedades reumáticas, es indispensable insistir con las plantas medicinales para riñones, porque es principalmente por vía de ellos que se van a eliminar la mayoría de los ácidos. Queremos ayudar a nuestros riñones a eliminar, porque por lo general también no filtran, están como medio tapados. Si hay enfermedad reumática es obligatoriamente así, podemos orinar, pero no eliminamos bien todo lo que es toxina, ácido, desecho, se quedan dentro, hay un fenómeno de autointoxicación porque hay un ensuciamiento generalizado en el organismo. Entonces, diente de león, ortiga, vara de oro, albura de tilo, cola de caballo, pelo o barba de maíz, estos son los principales, pero existen muchas más plantas medicinales renales. Aprenda a rotarla cada 2 meses. Por lo general hay que ingerirla 3 veces al día. Puedes comprarla fresca, seca, en forma de cápsula, en forma de ampollas a veces ofrecen, o en forma de tintura. Hay mezclas también de estas plantas que también son muy recomendables. Necesitarás plantas medicinales hepáticas, caldo mariano, desmodium, diente de león, ortiga, la remolacha, el limón, la cúrcuma, etcétera, que vamos utilizando. Tienes que buscar en internet para saber cómo usarla, lo mismo en tintura, en cápsula, en plantas para infusiones, y vas a tener que estar como cambiando cada X tiempo, por lo general son cada 2 meses, para poder cambiar las plantas, porque no sería bueno de usar siempre las mismas plantas. Un descanso adecuado es indispensable, tienes que repensar tu forma de vivir. Si eres una persona muy estresada, que se sacrifica para los otros, que trabaja en exceso, la salud es realmente algo que requiere atención todos los días. Nuestro cuerpo, al igual que un carro, que un coche, necesita sus cuidados básicos todos los días.
no olvide de realizar actividad física, porque es el problema principal por culpa de cual las personas empiezan a tener problema, por ejemplo, de articulaciones. No era un problema de articulación, era un problema de falta de músculo. Sabes que empezamos a perder nuestro músculo de una manera progresiva que no siempre notamos a partir de los 35 años. Y esta pérdida muscular va a hacer que a los 50 años hemos perdido un enorme porcentaje de nuestra musculatura y se puede notar, la apariencia del cuerpo cambia, hay una pérdida muscular importante. Entonces todo el cuerpo empieza a reposar sobre los huesos, las articulaciones, las fascias, sin que haya suficientemente músculo. Entonces, imprescindible si sufres de una enfermedad reumática, incluso si te duele, es imprescindible de realizar ejercicio de resistencia muscular. Pueden ser simples, adaptados a ti, y yo sé que muchas personas no quieren porque le duele, pero le duele porque no lo hacen en realidad. Y tienes que conectar cuando haces estos ejercicios para saber cómo lograr hacerlo, pero tienes que hacerlo. Tienes que encontrar la forma de mover tu cuerpo, porque no mover el cuerpo es la muerte. Un pequeño testimonio de una señora de más de 70 años a quien se le hicieron imágenes para ver el estado de sus huesos. Tenía artrosis severa y todos sus huesos se veían como calcomados, corroídos, llenos de hoyitos. Y realmente el médico estaba muy negativo cuanto al diagnóstico, pero ella no quiso optar por lo remedio natural y lo que hizo es el proceso de sanación natural con los drenaje por el frío, cambios de alimentación, una alimentación alcalina, más antiinflamatoria. Y creo que es a los 9 meses, volvió a realizar con el mismo médico otras imágenes, tomografía, etc. Y el médico dijo, pero hay un error ahí, no es la misma paciente, porque ahí esta persona tiene los huesos en perfecto estado. Y no había error, esta señora simplemente había usado su conciencia y su inteligencia para tomar mejores elecciones cuanto a sus hábitos y su modo de vida, y fue recompensada. Te mando un fuerte abrazo y muchas bendiciones en tu proceso de sanación.